continuación se va a hablar el tema claves en el manejo de la epilepsia en pacientes mayores, que va a ser expuesto por Rosa Hernández, residente de cuarto año del Servicio de Neurología. Buenos días a todos. Bueno, como ha comentado la compañera, soy Rosa Hernández, residente de cuarto año. Y bueno, ya que me han dado la oportunidad de realizar esta presentación, he decidido hablar sobre un tema que considero que es muy importante, el cual es el manejo de la epilepsia en pacientes mayores. Bueno, como ya sabéis, tanto la incidencia como la prevalencia de la epilepsia en pacientes de edad avanzada es bastante elevada. Sin embargo, en muchas ocasiones nos va a costar poder identificar la epilepsia en este grupo de pacientes. Esto va a ser debido fundamentalmente a que van a presentar una serie de características atípicas o formas de presentación inhabituales que nos pueden hacer confundir sobre esa alteración del estado mental, sospechando otro tipo de entidades, como pueden ser cuadros confusionales, delirium, síncopes, fenómenos isquémicos, etc. Además, dado que se trata de una población vulnerable, porque va a presentar una elevada incidencia de comorbilidades y múltiples patologías, va a presentar un elevado riesgo de recurrencia y peor pronóstico a largo plazo. De ahí la importancia de un adecuado abordaje diagnóstico y terapéutico, y recordar siempre iniciar tratamiento desde la primera crisis. Ese es el índice que voy a seguir. En primer lugar, voy a hablar de una forma breve de la epilepsia en este grupo de edad, mencionando la epidemiología, etiología, clínica, diagnóstico, tratamiento y pronóstico. Y ya posteriormente voy a comentar la situación actual del estatus epiléptico no convulsivo en nuestro centro hospitalario a partir de un estudio observacional realizado en este grupo de edad a lo largo de 7 años. Y ya finalizaré con unas ideas claves. La edad supone un factor de riesgo independiente tanto para el desarrollo de crisis epilépticas sintomáticas agudas como de no provocadas. Las crisis epilépticas sintomáticas agudas son frecuentes en pacientes mayores, con una incidencia que alcanza hasta 1 de cada 1000 habitantes. Y en cuanto a la epilepsia de inicio reciente, también va a aumentar con la edad, como podéis ver aquí en la gráfica. A partir sobre todo de los 75 años aumenta de forma exponencial, con una prevalencia que es incluso hasta 3 o 4 veces más frecuente que en pacientes jóvenes. Con respecto a la etiología, la enfermedad cerebrovascular va a ser la causa más frecuente, tanto para crisis sintomáticas agudas como para epilepsia en sí. Con respecto a las crisis sintomáticas agudas, además debemos tener en cuenta otras etiologías, como pueden ser alteraciones metabólicas, descartar siempre que el paciente no tenga una hiperglucemia, hipoglucemia, hiperohiponatremia, que no tenga una alteración hepática, insuficiencia renal, etc. También hay que descartar otras causas, como puede ser un origen farmacológico, el consumo de tóxicos como el alcohol, síndrome de abstinencia. En cuanto a la epilepsia en sí, además de la enfermedad cerebrovascular, recordar la importancia de la demencia neurodegenerativa, que es una entidad que a veces no tenemos en cuenta, y muchos de esos pacientes ya van a presentar un deterioro cognitivo moderado grave. También mencionar que a veces hasta un 50% de los casos no vamos a encontrar la etiología, ¿vale? Va a ser de origen desconocido. Con respecto a las manifestaciones clínicas, en este grupo de pacientes, en torno al 40-50% de los casos se van a manifestar con crisis focales con alteración de consciencia, lo que anteriormente eran conocidas como crisis parciales complejas, a diferencia, por ejemplo, de la población más joven, donde van a predominar las crisis tónico-clónicas generalizadas. Aquí, sin embargo, solo van a representar un 25%. Mencionar también las características clínicas. Lo que vamos a encontrar fundamentalmente es una alteración de consciencia. El paciente lo podemos ver hiporreactivo, con tendencia a la somnolencia, confuso, desorientado. En ocasiones nos pueden contar caídas repentinas, sin advertencia, o eventos recurrentes que van a ocurrir en determinadas circunstancias. Y como bien he comentado antes, el diagnóstico va a ser complejo, porque en este grupo de pacientes, a diferencia de pacientes más jóvenes, es menos frecuente el encontrar auras, el encontrar síntomas motores, como por ejemplo cronías en una extremidad, automatismos, y además, como van a ser pacientes, como hemos dicho, pluripatológicos, con comorbilidades asociadas, pues el hecho de que ya tenga una demencia previa va a dificultar aún más el diagnóstico, ¿no? Sospechando en otras ocasiones diferentes patologías, como pueden ser cuadros confusionales. Mención aparte, he querido hacer del estatus epiléptico, también es una forma frecuente de presentación de epilepsia en estos pacientes. Lo que vamos a encontrar fundamentalmente va a ser un estatus epiléptico no convulsivo, con alteración de consciencia en más del 80% de los casos. La etiología más frecuente también va a ser la enfermedad cerebrovascular. Recordad que la incidencia en adultos mayores va a ser próxima al doble que la población joven.
Y también supone un desafío diagnóstico, porque obviamente nos vamos a encontrar también pues, una alteración del estado mental, una alteración cognitiva, y en ocasiones nos va a hacer confundirnos y sospechar otras patologías. Recordar también la importancia de que tiene una elevada mortalidad, que va a alcanzar hasta el 65% en pacientes mayores de 80 años. Y en cuanto a factores de mal pronóstico, pues si es un estatus epiléptico de novo, si presenta una lesión estructural subyacente o si tiene comorbilidades asociadas, pues va a ser más desfavorable. En cuanto al diagnóstico, hacer hincapié en la importancia de la anamnesis. Hay que preguntar siempre, tanto al paciente como a familiares o a aquella persona que haya estado presente en el momento en el cual ha ocurrido el episodio, preguntar acerca del inicio, de cómo ha transcurrido, si ha presentado relajación de esfínteres, mordedura de lengua, si ha presentado algún movimiento asociado, cómo se encontraba el paciente posteriormente, si se encontraba en periodo postcrítico. Indagar también acerca del tratamiento previo del paciente, de los antecedentes médicos, de posibles factores desencadenantes. Y luego, además de la anamnesis, pues nos vamos a apoyar en una serie de pruebas complementarias. Siempre recordar la importancia de realizar un electrocardiograma para hacer un adecuado diagnóstico diferencial con otras causas de alteración de consciencia de origen cardiológico. A continuación vamos a hacer una analítica completa que incluya todos los iones para descartar esas alteraciones metabólicas. Recordar también solicitar la CPK, que a veces es un signo indirecto que nos puede hacer sospechar que el paciente haya podido tener una crisis. También solicitar tóxicos en orina. Y, por supuesto, la realización de un electroencefalograma. Lo ideal sería realizarlo de forma urgente. Ya sabéis que es una prueba que no tenemos siempre disponible en urgencias, pero si no se puede hacer en dicho momento, pues que se realice la mañana siguiente. Aquí lo que podéis ver, por ejemplo, van a ser puntas focales en la región frontal izquierda, en un paciente en el cual pues, se diagnosticó una epilepsia focal. También la importancia de la realización de una prueba de imagen. En urgencias habrá que solicitar un TAC a fin de descartar una lesión estructural. Ya sabéis que la causa más frecuente hemos dicho que es el ictus, tanto isquémico como hemorrágico. Entonces, siempre hay que solicitarlo, sobre todo en un paciente que no tiene antecedentes de epilepsia y que acude a urgencias con una alteración del estado mental sin una causa que lo justifique. Y si ingresamos al paciente y el paciente resulta que está en un estatus epiléptico y realmente no se ha demostrado la etiología, habrá que realizar un estudio más extenso solicitando una resonancia cerebral. Con respecto a la punción lumbar, lo vamos a realizar en determinados casos, pues cuando, por ejemplo, un paciente presente una fiebre sin foco con una alteración de consciencia, para descartar que no tenga una infección del sistema nervioso central. Y bueno, ya mencionando el diagnóstico diferencial, muy importante realizarlo con el síncope. Ya sabéis que es una llamada muy frecuente al neurólogo, ¿no? De no sé si este paciente ha tenido un cuadro sincopal o bien ha tenido una crisis epiléptica. A nosotros también nos cuesta, el diagnóstico es fundamentalmente clínico, como he dicho, y en este grupo de pacientes va a resultar incluso más complejo, puesto que muchas veces no nos van a contar pródromos, una hipotensión mantenida además puede simular un estado postcrítico, en ocasiones cursan con hipertonía, o sea, el paciente o más bien los familiares nos pueden contar que ha tenido rigidez o que ha presentado mioclonías, que puede ser un síncope convulsivo, lo cual no quiere decir que haya tenido una crisis. Y también recordar la importancia del síndrome de Stock-Adams, que son pacientes que tienen un bloqueo auriculoventricular completo y que van a presentar episodios transitorios de asistolia coincidentes con alteración de consciencia que muchas veces nos pueden hacer confundir con crisis epilépticas. Por ello, además de realizar un electrocardiograma, a veces hay que monitorizar el paciente. Otros estudios que podemos solicitar, pues un test de tolerancia ortostática o bien un Holter 24 horas. En cuanto al delirio en el cuadro confusional, también es una visita muy frecuente a urgencias en este grupo de pacientes. En ocasiones pueden ser indistinguibles de las crisis focales con alteración de consciencia y del estatus epiléptico no convulsivo. Recordad que aquellos cambios drásticos y episódicos del estado mental con recuperación posterior nos van a orientar más a crisis, así como la presencia de automatismos o algún movimiento estereotipado. Por eso es muy importante explorar bien al paciente de una forma detallada. Y recordad que en ocasiones pueden coexistir, es decir, el paciente puede tener un cuadro confusional y realmente hacerle un electroencefalograma y ver que está en un estatus epiléptico. Para ello necesitamos la realización de un electroencefalograma. Con respecto al accidente isquémico transitorio, ¿cuándo nos va a hacer confundir con esta patología? Pues aquel paciente que tiene unas crisis focales que se manifiestan con una alteración en la expresión del lenguaje, ¿no? El paciente está afásico. Para ello, ¿cuándo vamos a sospechar que puedan ser crisis? Pues muchas veces lo veis en urgencias, aquel abuelito que viene por una sospecha de AIT, pero que vemos en su historia clínica, que es el 7º AIT, que cursa de la misma forma con una alteración en la expresión del lenguaje,
pues a lo mejor tenemos que dar una vuelta al diagnóstico. Y más sobre todo cuando tiene un estudio vascular hecho que es anodino, que no va a presentar estenosis en el ecodoppler de troncos supraórticos. Por otro lado, en cuanto al diagnóstico diferencial con la amnesia global transitoria, quizá esto es menos frecuente, pero bueno, recordar un poquito que la duración en la amnesia global transitoria va a ser mayor, en torno a unas 24 horas, que no va a presentar otros síntomas como pueden ser movimientos asociados, automatismos, que el paciente normalmente se va a mostrar ansioso, muy reiterativo en sus preguntas y que la amnesia que tiene es de predominio anterógrada en lugar de retrógrada. Y en esta patología, recordad que la recurrencia es infrecuente. Con respecto a la angiopatía amiloide, bueno, en ocasiones puede presentar los denominados amyloid spells, que van a ser episodios neurológicos focales transitorios, sospecharlos en aquellos pacientes que tengan antecedente de deterioro cognitivo, con esos episodios recurrentes, breves y estereotipados. ¿Cómo lo vamos a descartar? Bueno, pues en un TAC craneal a lo mejor lo que podemos encontrar es un hematoma a nivel lobar y luego ya solicitando una resonancia cerebral pues podemos encontrar, como veis aquí, microhemorragias, siderosis cortical superficial, leucariosis, también microinfartos en secuencias de difusión. Con respecto a los trastornos psiquiátricos, bueno, ya sabéis que las crisis psicógenas no epilépticas van a ser más frecuentes en pacientes más jóvenes, la mayor incidencia es en torno a los 30 años, pero en ese tipo de pacientes también pueden ocurrir. Representan además alrededor del 20-50% de eventos paroxísticos no epilépticos en el videoeje y el signo más fiable es el cierre ocular forzado. Otros signos que nos pueden hacer sospechar sobre un origen psicógeno pues van a ser signos vitales normales durante el episodio, una actividad motora síncrona, una conciencia conservada a pesar de que el paciente tenga actividad motora bilateral o bien comportamientos complejos como pueden ser gritar o llorar. En cuanto a los trastornos del sueño, hay que realizar un diagnóstico diferencial, también sobre todo con el trastorno de comportamiento del sueño REM, que lo vamos a encontrar en pacientes con antecedentes de enfermedad de Parkinson, demencia por cuerpos de Levy o atrofia multisistémica. Eso suele ocurrir en la segunda mitad del sueño, en la fase REM, y van a ser episodios repetidos de vocalización y comportamientos motores complejos. Y luego, por otro lado, también con las parasonias, este caso es más infrecuente, y recordar que van a ocurrir fundamentalmente en el sueño no REM. Para establecer este diagnóstico diferencial muchas veces hay que solicitar una polisomnografía. Y bueno, ya vamos a hablar del tratamiento. ¿Qué fármaco vamos a elegir en nuestro paciente? Bueno, ya sabéis que a lo largo de los años han ido surgiendo multitud de fármacos anticrisis. En torno al 1860 pues ya empezaron a aparecer algunos, entre ellos bueno, pues el fenobarbital, que anteriormente era muy utilizado, recordar también la fenitoína. Ya más tarde apareció el ácido valproico, que a día de hoy lo seguimos utilizando con bastante frecuencia, otros como la carbamazepina, el diazepam, el clonazepam. Luego posteriormente aparecieron los de segunda generación, entre los cuales bueno, destacar la lamotrigina, que lo utilizamos también de forma frecuente, el topiramato, la carbamazepina y el levetiracetam, que ya sabéis que es quizás el fármaco más utilizado. Y luego ya en los últimos años han ido surgiendo los de tercera generación, como la lacosamida y, por ejemplo, el brivaracetam, que ya sabéis que es similar al levetiracetam en eficacia, pero que va a tener menos efectos secundarios. De tal forma que a lo largo del tiempo han ido surgiendo múltiples publicaciones en las cuales han ido comparando unos fármacos con otros. Aquí, por ejemplo, pues se comparaba la lacosamida con la carbamazepina, demostrando la misma eficacia para la lacosamida, pero con menos efectos adversos. En este otro estudio se demuestra la eficacia del brivaracetam en pacientes mayores. Aquí, por ejemplo, también se demuestra la eficacia del perampanel, pero en este caso se vio que tenía un mayor riesgo de efectos secundarios, como podían ser, pues, por ejemplo, mareo, fatiga o caídas. Y luego también se han ido realizando revisiones sistemáticas y metaanálisis que al final todos llegan a la misma conclusión, que la elección del fármaco debe ser individualizada en función del tipo de crisis, de la farmacocinética, de las interacciones farmacológicas, posibles efectos adversos, de las comorbilidades del paciente y del modo de administración que requiramos. He dejado aquí esta tablita con quizá los fármacos también más utilizados en este grupo de edad, sobre todo las dosis a las que hay que iniciarlas. Ya sabéis que en este grupo de pacientes vamos a empezar por una dosis inferior y la dosis objetivo suele ser menor. No obstante, tampoco nos podemos quedar cortos, ¿vale?
Recordar que a partir de los 85 años sí que la dosis objetivo va a disminuir, pues por ejemplo el levetiracetam en lugar de 500 cada 12 va a ser 250 cada 12, pero no a cualquier paciente anciano le vamos a dejar esta dosis tan baja porque van a volver a presentar entonces crisis, nos los vamos a volver a encontrar en urgencias. Bueno, como efectos adversos, bueno, ya sabéis el levetiracetam, precaución en la insuficiencia renal, la lamotrigina en la hepatopatía, la lacosamida también en pacientes cardiópatas o con insuficiencia renal y el valproico. También lo he puesto aquí porque realmente es un fármaco que seguimos utilizando, ¿no? A pesar de que sea más antiguo. Recordar que sirve tanto para crisis focales como para generalizadas y que obviamente está desaconsejado en pacientes con hepatopatía. He dejado aquí también esta tablita de recomendaciones que estableció la guía de epilepsia de la SEN, de la Sociedad Española de Neurología, en 2019, el cual nos viene a decir lo que hemos comentado, ¿no? La mayoría de las crisis epilépticas en los ancianos van a ser de etiología sintomática, pero debido a ese elevado riesgo de recurrencia hay que iniciar tratamiento desde la primera crisis. Esto es algo que debemos tener muy claro. Con respecto a la titulación y la dosis de mantenimiento, en el caso de los ancianos ya sabemos que debe ser inferior a la población general y que lo vamos a mantener de una forma indefinida por ese elevado riesgo de recurrencia. En cuanto a las recomendaciones sobre los fármacos anticrisis, pues se ha visto que los de tercera generación son de elección en esos pacientes y bueno, las guías recomiendan el uso sobre todo del levetiracetam y la motrigina. Otros fármacos que se pueden utilizar, pues a lo mejor la zonisamida, la lacosamida y la eslicarbamazepina, que son útiles en monoterapia. Y voy a hablar un poquito de los efectos secundarios del tratamiento. Recordar fundamentalmente las alteraciones cognitivas. Estos pacientes muchas veces ya van a tener un deterioro cognitivo previo, entonces vamos a evitar ciertos fármacos como a lo mejor puede ser el topiramato, el valproico, benzodiazepinas y de elección pues lo que he comentado, la lamotrigina, el levetiracetam, la lacosamida, la eslicarbamazepina. Recordar también que la Agencia Española de Medicamentos estableció que una serie de fármacos antiepilépticos iban a asociar un mayor riesgo de osteopenia y de fracturas osteoporóticas, por eso se recomienda suplementar con calcio y vitamina D, recordar sobre todo la carbamazepina, el valproico, la lamotrigina y la eslicarbamazepina. En cuanto a la insuficiencia renal, pues vamos a evitar aquellos fármacos que requieran un ajuste de dosis, como puede ser por ejemplo el levetiracetam, eligiendo otros que no necesitan ningún ajuste, incluso en la insuficiencia renal grado 3, como pueden ser el brivaracetam, la carbamazepina, el valproico. En cuanto a la insuficiencia hepática grave, ya sabemos que no está recomendado el valproico. Otras situaciones especiales, aquellos pacientes que toman omeprazol, que ya sabéis que son más del 90% a estas edades. Recordad que puede aumentar la dosis, sobre todo de la carbamazepina, que es el que seguimos utilizando, porque la feniletoína ya apenas se utiliza. En cuanto a la metformina, va a aumentar el riesgo de acidosis metabólica con el topiramato y la zonisamida. Y en aquellos pacientes que estén en tratamiento con antidepresivos, como pueden ser los inhibidores serotoninérgicos de la recaptación de serotonina, recordad que va a aumentar el riesgo de hiponatremia en pacientes que estén en tratamiento con carbamazepina, oscarbamazepina o eslicarbamazepina. Con respecto a la enfermedad psiquiátrica o alteraciones conductuales, vamos a evitar fármacos como el levetiracetam, que ya sabéis que es un fármaco muy utilizado. Recordad que en su lugar ha salido el brivaracetam, que evita esos efectos secundarios que tenía previamente el levetiracetam, y otros que podemos utilizar, pues la lamotrigina, la carbamazepina, el valproico. Y luego también mencionar a aquellos pacientes que vayan a ser sometidos a una intervención quirúrgica. Si el fármaco anticrisis empleado no tiene presentación intravenosa, habrá que sustituirlo por otro que sí lo tenga, ¿vale? Y recordar siempre administrar una dosis de carga. También he dejado aquí esta tablita, también publicada en la guía de epilepsia de la SEN, donde pues aparecen los fármacos más seguros en función de las diferentes comorbilidades que tenga el paciente, ¿no? Yo creo que es muy útil, que la podemos sacar pues cuando nos venga un paciente a consulta, vemos los antecedentes personales que tiene y elegimos un fármaco u otro en función de ello. Ya sabéis que la elección es individualizada. Y ya mencionar el pronóstico. Van a tener mayor riesgo de recurrencia sin tratamiento, pero tienen buena respuesta al tratamiento. De hecho, el 80% de los pacientes con un tratamiento óptimo van a permanecer libres de crisis. Recordar también que en el caso del estatus epiléptico, aquí sí que van a tener mal pronóstico, con una mortalidad, como he dicho antes, que supera el 65%. Y a largo plazo, obviamente, son pacientes que tienen elevada tasa de mortalidad en comparación con pacientes más jóvenes, pues lo que hemos comentado, ¿no? Porque son pacientes pluripatológicos. Y bueno, ya por último quiero comentar el estudio que os
he comentado al inicio, que es un estudio observacional retrospectivo realizado aquí en el Hospital Universitario de Guadalajara, donde queríamos describir nuestra experiencia y posibles factores relacionados con la mortalidad en dicho grupo de pacientes. Es un estudio observacional a 7 años, en los cuales incluimos a pacientes mayores de 60 años con un diagnóstico clínico y electroencefalográfico de estatus epiléptico no convulsivo. Para ello recogimos variables sociodemográficas, clínicas, paraclínicas y evolutivas. Y obtuvimos los siguientes resultados. Al final conseguimos reunir hasta 52 pacientes, de los cuales casi un 70% eran mujeres, quizá también porque la edad mediana era de 81-82 años, ya sabéis que la esperanza de vida es mayor en mujeres. La mayoría de los pacientes, más del 70%, no tenía antecedentes de epilepsia. En torno al 65% tenían un deterioro cognitivo o neurodegenerativo, creo que eso es bastante llamativo. Recordar que una de las causas principales de epilepsia de inicio reciente en pacientes mayores es la demencia. Y además, aproximadamente la mitad de ellos eran dependientes ya para actividades básicas de la vida diaria. Más del 95% presentaban hipertensión arterial, sumado o no a otros factores de riesgo vasculares, lo cual es esperable, es una población generalmente envejecida. En cuanto a la forma de presentación clínica, pues en muchas de las historias clínicas describían una alteración de consciencia. En ocasiones, pues que el paciente estaba hiporreactivo, que estaba somnoliento, otras veces escribían que estaba confuso, desorientado, que estaba fásico. Y con respecto a la etiología, hasta un 42% fue de origen desconocido, siendo también la cosa más frecuente el origen multifactorial, donde describían alteraciones metabólicas, infecciosas, también consumo de tóxicos, y como causa aislada más frecuente fue la enfermedad cerebrovascular. ¿Vale? Al final es comparable a lo que ya he descrito previamente en la literatura. Un 8% también presentaba una encefalopatía noxoisquémica. Esos pacientes eran aquellos que habían tenido una parada cardiorrespiratoria, que habían sido ingresados en la UCI y que posteriormente, debido a esta encefalopatía, habían desencadenado un estatus epiléptico. Y bueno, otras causas que también pudimos objetivar pues fue el origen tumoral, hematomas también suturales, traumatismos o infecciones del sistema nervioso central. El tiempo de mora hasta el diagnóstico mediana fue de un día, con un rango de hasta 16. Esto creo que es importante tenerlo en cuenta. Algunos pacientes ingresaron por cuadro confusional de origen desconocido, pues a lo mejor sí que veían en la analítica que tenía un poquito de aumento de reactantes de fase aguda, pues sospechaban una posible a lo mejor infección respiratoria, se le ponía tratamiento antibiótico empírico, el paciente ingresaba y al cabo de días, pues cuando objetivaban que no mejoraba, que seguía persistiendo esa alteración de conciencia, es cuando se le realizaba un electroencefalograma y se confirmaba así que el paciente estaba en estatus epiléptico no convulsivo. De ahí la importancia de sospecharlo en aquel paciente que tenga una confusión persistente e inexplicable, con una alteración del comportamiento, aquel paciente que esté también afásico, que veamos signos motores sutiles como pueden ser un aumento del parpadeo, mioclonías peribucales. Tenemos que descartar que no se encuentra en estatus epiléptico no convulsivo y para ello realizar un electroencefalograma. En ese estudio, por ejemplo, realizado un año en un centro hospitalario, se objetivó que hasta 16% de pacientes ancianos ingresados por síndrome confusional de etiología desconocida acababan presentando un estatus epiléptico no convulsivo. Por ello, como he dicho anteriormente, hay que realizar un electroencefalograma urgente en la medida de lo posible, siempre que lo sospechemos o que veamos esa alteración de conciencia no explicada por otras causas. Es indispensable para establecer el diagnóstico porque se tiene que cumplir una serie de criterios. Y de elección pues sería realizar un eje continuo o una monitorización videoeje para ver mejor pues, la evaluación del tipo de estatus, cuantificar la duración, la respuesta al tratamiento. Bueno, sin embargo, ya sabéis que a día de hoy no lo tenemos disponible en nuestro centro. Con respecto al tratamiento, el primer fármaco anticrisis empleado fue de forma global el levetiracetam. No he podido obtener una media de la dosis empleada porque muchas de las historias clínicas no se recogían. Lo cual aprovecho este momento también para deciros por favor que indiquéis siempre la dosis que se le administra al paciente, más que nada para ver luego la evolución clínica y electroencefalográfica y poder ajustar mejor el tratamiento. Y recordar también la dosis de carga. O sea, en muchas de las historias clínicas al paciente no se le llegaba a administrar nunca una dosis de carga y es muy importante. En ese tipo de pacientes, a diferencia de todo lo que hemos comentado anteriormente con las crisis epilépticas,
si nos encontramos ante un estatus epiléptico no convulsivo, el enfoque terapéutico va a ser similar al del paciente joven. No nos podemos quedar cortos en el tratamiento. No podemos poner una dosis de levetiracetam de 500 cada 12 y quedarnos tranquilos porque el paciente va a permanecer en ese estatus. He dejado aquí esta tablita también con las dosis recomendadas. Esto va a ir en función del peso del paciente. Y bueno, ya sabéis pues, que tenemos importantes limitaciones. Al final también en estos pacientes hay que administrar dosis importantes que al final también va a conllevar a una mayor neurotoxicidad. La elección del fármaco ya hemos dicho que debe ser individualizada y siempre hay que tratar de buscar la etiología subyacente, ¿vale? No nos podemos quedar tranquilos si no la encontramos, pues a lo mejor hay veces hay que solicitar una resonancia, en ocasiones hay que realizar una punción lumbar. Y bueno, ya para terminar, el desarrollo de complicaciones sistémicas en esos pacientes fue generalizado, predominando la neumonía broncoaspirativa y la mortalidad alcanzó hasta un 71%. Como conclusión, hubo un claro predominio en mujeres, hubo una frecuencia de antecedentes de hipertensión y deterioro cognitivo, la forma de prestación clínica fue heterogénea, lo cual llevó a una demora en el diagnóstico, que sumado también a la infradosificación de fármacos antiepilépticos utilizados, pues conllevó a un desenlace desfavorable, ¿no? A una importante mortalidad en este grupo de pacientes. Y bueno, ya para mencionar algunas ideas clave, bueno, ya hemos dicho que la incidencia y prevalencia de epilepsia aumenta con la edad, a partir de, sobre todo de los 60 años, que la presentación clínica es atípica. Recordad que la mayoría de las crisis van a ser crisis focales con alteración de consciencia, que a pesar de ser crisis sintomáticas agudas vamos a poner tratamiento desde la primera crisis, que los nuevos fármacos anticrisis son más recomendados en este grupo de pacientes, sobre todo el levetiracetam y la motrigina, que lo vamos a iniciar a dosis más baja con una titulación gradual y que lo vamos a mantener de una forma indefinida. Y estos pacientes, si el tratamiento es óptimo, van a tener respuesta favorable al tratamiento. En cuanto al estatus epiléptico no convulsivo, recordar que el enfoque terapéutico va a ser similar al del adulto joven y que obviamente en esos pacientes ya hemos dicho que van a tener una mayor mortalidad a largo plazo. Y bueno, no quería terminar la presentación sin desearos a todos un feliz día de San Valentín y muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta.